Yo viví una niñez complicada. No estuve en drogas, mis papás no vengo de una familia disfuncional, ni alcohólica, ni adicta, ni nada. Sino a lo que me refiero es que, como tú puedes ver, yo nací con 2 defectos. Bueno, 3 defectos. El primer defecto es que nací con el labio leporino, con el paladar hendido. Uh-huh. Yo no hablaba como ahorita hablo. Ese es un milagro de Dios. El segundo defecto fue que yo nací a los 6, 7 meses. Híjole. Es decir, me daban, si acaso, 1 o 2 semanas de vida. Nací prematuro. Dice mi mamá que cabía en una cajita de zapatos de bebé, yo creo como la consolita que tienes aquí de la P4, más o menos así yo nací. O sea, era nada. Me metieron a una incubadora y me daban, te repito, 1 o 2 semanas de vida, si bien me iba. Pero por los planes de Dios, siempre Dios te escoge desde el vientre de tu mamá. Y ese fue el segundo. Y el tercer defecto, pues es que yo usaba lentes desde chiquito. O sea, yo desde chiquito no veía nada. Ya casi crecía, nacía con los lentes y los anteojos puestos, ¿no? Incluidos. Pero el problema más importante fue ese de que yo nací prematuro. A los 6, 7 meses. Y pues no me daban mucho auge de seguir viviendo. Oye, es una pregunta. ¿Tú naciste en un hogar cristiano? No, mis papás no son cristianos, simpatizantes. Tengo familiares, tíos, tías que son cristianos y mi papá por consecuencia pues conoce la palabra de Dios, mi mamá al mismo tiempo, pero eso no impedía o no fue impedimento para que Dios nos escogiera, ¿verdad? Porque a veces malentendemos que si eres de familia cristiana o de papá o mamá cristiana, Dios te escoge, y si no eres hijo de papás cristianos, no, pues ya Dios te hace a un lado, y esa es una gran mentira del diablo. Amén. Sí, porque, o sea, de igual manera yo también pasé por un proceso en el cual mi segundo hijo nació prematuro. Uh-huh. Y para mí fue algo bien, uno como mamá, yo te hablo bajo mis perspectivas uh-huh. como mamá, fue algo bien difícil. Pero tú sabes que cuando uno conoce de Dios, ya tiene un encuentro personal con Dios, vive bajo la cobertura de Dios, es muy diferente cuando no conoces a Dios. Uh-huh. Cuando no conoces su amor, su misericordia, es muy distinto. Y no me puedo imaginar cómo fue, o sea, cómo fue la noticia para tu mamá. Decir, ¿sabes qué? A tu hijo le quedan pocos días, pocas horas, pocas semanas de vida. A mí, de igual manera, mi hijo nació de 35 semanas y me decía la ciencia que mi hijo iba a ser ciego, uh-huh. sordo, que no iba a poder caminar. De hecho, es la primera vez que lo cuento, no uh-huh, estaba uh-huh, preparada uh-huh. aún, pero es el momento adecuado para decirte, diga lo que diga la ciencia es muy buena, uh-huh. muy buena. Dios puso la ciencia y yo sí creo de que sabes que ocupas sangre, órale, pónmela. ¿Ocupas esto, una cirugía? Va. Pero la última palabra siempre la va a tener Dios. Así es. Y para mí, como yo ya conocía de Dios, conocía su amor, su misericordia, ya sabía los procesos que uno como cristiano pasa, pues sí, en su momento fue como de que pues lloré demasiado, lloré, mi carne, pues me dolía ver a mi hijo claro, así. Claro, por supuesto. Y decía yo, ay Dios, o sea, ¿yo por qué no puedo disfrutar a mi bebé? Y no, en serio que no me imagino, o sea, cómo fue para tu mamá el decir, ¿sabes qué? Tu hijo Iván le quedan pocos días de vida. Fue un proceso complicado y difícil, no solamente para ella, sino también, por supuesto, para mi papá, porque cuando nazco, pues obviamente me meten a la incubadora, reciben esa noticia y voy más allá, digo, yo no veía, tenía el labio leporino, o sea, si pasaba esas 2 semanas, pues tenía que pasar otro proceso donde me tenían que incrustar carne o me tenían que operar del labio, porque ya cuando empecé a hablar o pasé esas 2 semanas, pues no hablaba angojo, me pico, o yo no hablaba como realmente ahorita te estoy hablando. Yo hablaba así, por lo mismo del defecto de mi labio. Y aunado a ello, Damaris, viene mucha poca autoestima,
porque no hablas bien, naciste prematuro. Y la autoestima de una persona que nace prematuro y que nace con un defecto físico, pues en la primaria no existía el término que hoy se le dice bullying, pero había mucha carrilla, ¿no? Por la manera en que hablabas. Yo era de los que estaban en primero, segundo de kinder. Yo no me podía sentar hasta atrás porque no veía. Obvio, no les decía que no veía, porque para mí era traumante traer lentes. No usaba lentes en ese momento. Me tenía que ir hasta adelante para poder más o menos ver el pizarrón. Y luego cuando no lo veía, me levantaba discretamente y hacía como que iba a tirar algo a la basura para ver lo que decía. Hasta que una vez una maestra se dio cuenta que yo no veía y le dice a mis papás y me pusieron unos lentes que en ese momento no existía lo que hoy es el policarbonato, el que no se refleja, el antirreflejante. Entonces, todos los lentes eran como fondo de botella. Inclusive era un apodo que nos ponían. Tienes lentes de fondo de botella. Y eso para un plebe o para un niñito, pues era traumante. O sea, realmente era caótico, ¿no? Porque pues traías el lente y traías como el fondo de botella. O sea, no te lo rebajaba porque todavía no existían la tecnología en los anteojos. Entonces, si le añadías que tenía el labio leporino, que lo tenía mal o no hablaba bien, pues había mucho trauma en mi ser. Pero desde ahí, desde el vientre de mi mamá, aunque ellos no eran cristianos, Dios ya me había escogido para un propósito. Amén. Ya sabía Dios para qué me había escogido. Yo siempre anhelé ser conductor de un programa de radio. Siempre quise moderar un programa de radio. Y cuando yo soñaba y les decía, yo quiero ser conductor, pues, ¿qué recibía? Burlas, risas. ¿Cómo crees? Tú no puedes ni hablar. Entonces todo eso en un niño pues va creciendo y se va volviendo un gran obstáculo, ¿no? Porque el diablo vino para matar, robar y destruir la vida de todos los niños, la vida de todos los infantes, la vida de todos nosotros, pues. Pero cuando te das cuenta de que Dios vino para que tengamos vida y vida en abundancia, es cuando el chip te cambia. Amén. ¿Verdad? Es cuando te das cuenta de que tienes un propósito, tienes un objetivo. Yo conocí a Jesús más o menos ya en mi preadolescencia, y fue ahí que me empecé a tener identidad. Sí, obviamente le agradezco muchísimo a mis papás que me ayudaron con los ejercicios, me ayudaron, mi papá es maestro y me ponía un lápiz en la boca para que pudiera hacer un ejercicio, a gesticular, hablar, tratar de hablar lo mejor que puedo. Y gracias a ello, gracias a mi mamá también, por supuesto, que me ponía a hacer ejercicios. Era de los que íbamos por la pista, o íbamos por la carretera, o íbamos por las calles, y me decía, lees espectacular. Y yo, no sé, cualquier espectacular. Pollo, cranky, ¿no? Y no, habla bien. Y yo, pues, estoy tratando de hablar bien, ¿no? Y léete el otro espectacular. Y todo lo que pasaba o lo que veíamos en la calle me hacía leerlo. Las paredes que tenían, los sonideros, todo me hacía leerlo de tal manera que yo practicara. Porque uno también como niño se va haciendo mañoso. Pues le da flojera a uno hablar bien, ¿no? Le da a uno, pues, flojera gesticular, hacer los ejercicios, y se va volviendo también uno mañoso. Pero si tú como papá le dejas al niño hacer lo que él quiere, pues hoy estaría hablando gangosamente.